Ahora sí, buenas noches para todos. Valió la pena el llamado de atención de nuestra compañera. Muchas gracias. ¿Mm? Y recordarles que hoy se termina nuestra sesión de derechos fundamentales. Antes de cerrar, quiero que retomemos ciertas cosas y que ustedes me cuenten en general qué les pareció ver derechos fundamentales para el trabajo. ¿Creen que esto sirve? Mucho, demasiado, porque, o sea, uno que está inmerso en esta vida laboral todavía y Sí. uno cree que se la sabe todas, pero no, uno a la final no sabe, pero nada. O sea, me pueden tumbar muy fácil, como dicen por ahí. A Claro, mí me ha tumbado, profe, a mí me han tumbado. En lo personal, sí, porque yo no conocía tampoco muchos términos, así como dice Carlos. En pocas palabras, uno no sabes nada y uno hace las cosas como por voluntad propia. O deja que se le vean a uno, digamos, como la cara, así como vulgarmente, por decirlo. No, y aparte de que algunas veces el desconocimiento, ustedes han oído esa frase que dicen que el desconocimiento no lo exime de la responsabilidad cuando uno le van a poner una multa. Sí, generalmente eso aplica para lo de tránsito. Entonces, el desconocimiento de este tipo de normas no quiere decir, sí, que uno no lo exonere. Y si uno fuera un poco más juicioso dentro del área laboral, podría hacer valer sus derechos de una forma más fácil, ¿sí? Y poder decir, listo, es que yo firmé un contrato o yo no lo firmé y por eso tengo este tipo de contrato. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede salvar? Andrés, usted que estaba todo emocionado hoy por verme, cuénteme, ¿a usted le ha servido esto para algo? Sí, claro, profe, como a todos. O sea, uno, pues yo, a mí me ha servido mucho porque pues uno, yo ya tenía más o menos idea de ciertas cosas, pero pues siempre es bueno como también establecer, o sea, como que llenar esos vacíos que uno tenía, porque son importantes, porque no sé, de pronto le pasa a alguno de nosotros en este momento que lo quieran de pronto liquidar y le hagan mal la liquidación, o le paguen mal la prima, o cosas así. Entonces, digamos que sí me ha servido bastante, la verdad. Listo. Me alegra muchísimo. De todas formas, este es un campanazo también para que recuerden sus clases también de comunicación como tal. Recuerden que tenemos que leer. O sea, aquí es necesario leer. Leer va a ser pieza fundamental para que no me les den en la cabeza. ¿Sí? Ser solidarios va a ser pieza fundamental también dentro de lo que es. Y ya cerrando este pedacito de conclusiones, les cuento que nosotros la semana pasada estábamos hablando de Estado Social de Derecho, ¿se acuerda? Y acerca de las características que tenía un Estado Social de Derecho y estábamos mirando si en realidad nuestro país cumplía con esas características o definitivamente le hacía falta mucho pelo pa' moña. Es decir, muchas cosas todavía por ir escalando para que podamos decir a cabalidad que tenemos un Estado social de derecho, que apoye, que participe. Y entonces, como nosotros ahorita tenemos el próximo domingo votaciones, el llamado es, recuerden que un Estado social de derecho habla acerca de participación ciudadana. Entonces, espero muy juiciosos los que no somos jurados de votación, los que son jurados de votación y le pusieron el alma juiciositos, haciendo un buen conteo, y los que no somos jurados de votación, vamos, elijamos al que queramos, al que crean ustedes que debe enrutarnos durante 4 años, pero hagamos, ¿sí? El llamado es a eso, a que aprovechemos que tenemos un Estado social de derecho que dice que nosotros podemos elegir ser elegidos, ¿m? Y que podemos llevar a Colombia a una Colombia mejor, sea cual sea el candidato que usted quiera, ¿sí? Porque aquí la cuestión no está en ponernos en una dinámica de es que este es más bueno, este es menos bueno, este es más malo, este es menos malo, ¿sí? Porque aquí nos daría, digamos, toda la noche y más de uno estaría, ay, sí, ya estoy cansado con todas las cosas que me están diciendo. ¿M? Entonces, este no es un llamado de conciencia. Cada uno elegirá el que quiere.
Pero el llamado que sí hago yo como instructora y como ser humano que vive en un estado social de derecho es que salgamos a votar, por el que sea, pero salgamos a votar. Es nuestra elección, es lo que nos tocó, es la parte de ser un estado social de derecho. Entonces, hacia allá va el, el qué, el llamado de atención del día de hoy, que creo que es muy importante para nosotros hacer esa tarea. Y después de eso, entonces vamos a hablar de tres partes que son muy importantes y que hacen que un estado social de derecho funcione, sea muchísimo mejor. Entonces, la semana pasada nosotros hablábamos acerca de los derechos humanos y que tenían tres generaciones. Entonces, estamos hablando de la naturaleza, que si la naturaleza tenía, que si no tenía. Entonces, aquí les hice como una evolución de estos derechos. Los derechos humanos han avanzado en tres grandes pasos históricos y ninguno funciona sin el otro. Entonces, los de primera generación son los derechos individuales básicos: votar, libre expresión, derecho a la vida, ¿sí? Después llegan los de segunda generación, que ahí entonces está el derecho social, laboral, el trabajo digno, a la salud, a la educación. Y después se inventaron unos que decían que eran los de tercera generación, donde hablamos de todo lo que tiene que ver con solidaridad. Y entonces ahí hablamos de derechos colectivos. Entonces hablamos del medio ambiente sano, hablamos de la paz, ¿m? Que son piezas fundamentales dentro de un Estado social de derecho. Entonces, la clave son interdependientes, o sea, uno no puede existir sin el otro. Si el planeta se destruye, nadie queda vivo para votar, ¿verdad? Y ni tiene dónde ir a trabajar. Entonces, nosotros dependemos los unos de los otros. Aquí la cuestión es que uno puede decir, listo, resulta que con el derecho al medio ambiente sano o el derecho a la paz, no es que todavía estamos en guerra, pero nosotros podemos vivir. Claro, pero aquí hay una cuestión. Si se vulnera el derecho a la vida, ¿m? Y si nos estamos destruyendo dentro de esto, ¿qué queda? ¿Cómo vamos a poder trabajar? Por eso dicen que ellos son interdependientes los unos con los otros. Después hablamos de leyes y desarrollo sostenible en el territorio. Entonces hablamos de algo que se llama activismo judicial, que es cuando la comunidad usa las herramientas legales, que fue lo que vimos en quién podrá defendernos, los mecanismos legales que nosotros utilizamos. Aquí en Colombia, la acción de tutela y logra que los jueces protejan que el entorno, llegando a declarar que los ríos o selvas tienen derecho. Ahí podemos proteger al medio ambiente, porque como nosotros veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que la naturaleza tiene derechos, pero ¿quiénes son los encargados de hacerlos valer? Nosotros. O sea, no vamos a encontrar una matica diciendo, sálveme, sálveme, ¿sí? O algún animalito diciendo, aquí estoy, no, no me maten o protéjanme. No, esto es una responsabilidad de todos. ¿Mm? Hasta aquí vamos claro con el contenido. Sí, señora. Listo. Después hablamos de responsabilidad territorial, es decir, las alcaldías y entidades ambientales tienen la obligación de vigilar que las empresas generen plata, pero sin destruir la naturaleza, ni sacar a la gente de sus tierras. Y por otra parte, tenemos algo que se llama el desarrollo sostenible, que es el equilibrio perfecto entre tres cosas. Primero, ganar dinero, incluir a la gente y cuidar el planeta. Si falta una, el modelo no sirve. Se supone que en nuestro Estado social de derecho, este debe ser nuestro equilibrio, ¿sí? Nosotros debemos, a ver, cuidar. O sea, se supone que uno debe ganar dinero por lo que usted hace, ¿sí? Pero no solamente usted. O sea, si usted gana dinero, qué rico que también su vecino gane, su hermano gane, su tío gane, que sea igualitario o equitativo, por decirlo así, porque no todos sabemos hacer las mismas cosas y hay cosas que de pronto van a costar un poco más que otras.
que incluyamos a la gente, que no pensamos solamente en nosotros, o como está ese ejemplo de, pues si ustedes no comieron, la verdad, pues a mí no me interesa, a mí solamente me pagan por dictar una sesión, ¿sí? Si usted tiene problema, pues vaya a un psicólogo, porque no, a mí pues este pedacito no me gusta, ¿m? Y entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿dónde quedó la solidaridad? ¿Dónde estamos nosotros en el área de solidaria? Y el tercer ámbito es el cambio de chip, naturaleza y paz. No sé si ustedes alguna vez han escuchado estas dos palabras como tan chéveres. Antropocentrismo y biocentrismo. ¿Eso como a qué suena? Antropocentrismo y biocentrismo. ¿Cómo a qué le suena? ¿O no le suena? Carlitos, ¿no le suena nada? Pues el antropocentrismo es algo como del ser humano y el biocentrismo es como de la naturaleza. Ujú. Entonces, ayúdame a leer este pedacito, la explicación de esos dos. Antropocentrismo versus biocentrismo. Dejar de ver a la naturaleza como una bodega de donde solo se saca materia prima. Antropocentrismo. Y empezar a entender que la naturaleza tiene derecho propio a existir y sanarse, porque nosotros somos parte de ella. Biocentrismo. Solidaridad para la paz. Entender que lo que yo hago afecta al vecino, un país con justicia social y recursos bien repartidos en un país sin motivos para la violencia. Claro, el pedacito primero de antropocentrismo y biocentrismo. Sí, señora. Entonces, el antropocentrismo es que yo como ser humano utilizo las cosas, como cuando usted le dice, me presta esta cartuchera y usted sí, y empieza a sacar absolutamente todo lo que hay acá. ¿M? Pero usted en ningún momento piensa en que hay que cuidar, sí, que yo hago parte de esa cartuchera y que la debo cuidar. Entonces, el antropocentrismo es como esa individualidad y que yo solamente, mejor dicho, que tengo la naturaleza y que ella me tiene que agradecer y que yo lo utilizo y ya, no hay nada más que hacer. Y el bocentrismo es cuando yo hago parte de la naturaleza y como yo soy parte de esta naturaleza, pues tenemos que cuidarnos. Y entonces es ahí donde aparece la solidaridad. ¿M? Que como Carlos nos dijo, entonces la solidaridad es entender que lo que yo hago afecta al vecino. Yo tengo que ponerme en los zapatos del otro. Ahorita, no es que si el otro no comió, entonces yo no voy a comer, entonces yo tengo, no, pero sí es entender que a la gente le pueden pasar cosas, ¿m? Que todo puede suceder, que fue lo que me pasó, por ejemplo, el día de hoy con el link de a las personas nos pueden ocurrir cosas que si nos salen de las manos, que uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Y a partir de ahí somos nosotros los que tenemos que ser solidarios y entender al otro. Entonces, como me dijo un aprendiz en estos días, pero Instru, uno se cansa de entender al otro y a uno quién lo entiende. La cuestión es que si yo entiendo al otro, yo no veo por qué el otro no me pueda entender a mí. ¿O por qué creen ustedes que es tan difícil que a uno lo entiendan? ¿O es que uno es muy complicado? Estefanía, ¿usted por qué cree que a la gente le cuesta entenderse o aceptar al otro? Profe, yo digo que pues por la falta de empatía. O sea, yo digo, profe, que nosotros no tenemos como esa capacidad de comprometernos a escuchar a la otra persona, de entenderla, porque de una a uno, o muchas, por ejemplo, yo trato de evitar en no opinar porque siempre va a haber algo que ataque. Entonces yo creo que así como yo, hay muchas personas por la falta de empatía
a veces hay personas que se sienten inseguras al expresar por lo mismo, porque siempre va a haber una parte de rechazo hacia lo que se dice, como lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la democracia, que nadie tiene el derecho de expresar porque si no ya lo están insultando o lo tratan de las patadas porque tenemos que Nos pensar gusta igual que el uno o otro. el otro. Exactamente. Entonces, como si a usted no le gusta lo que a mí me gusta, vamos a tener problemas. ¿Y dónde está la diversidad? Si nosotros hacemos un ejercicio pequeño y nos vemos la mano derecha en este momento, revísenla ya en su casa. Miren, ustedes se van a dar cuenta que tenemos 5 dedos. Díganme, ¿esos 5 dedos son iguales o son diferentes? Liliana, ¿sus dedos son iguales o son diferentes? Son diferentes, profe. No son más pequeños que otros. ¿Usted se imagina que todos sus deditos fueran igualiticos a este? Como que no sería tan chévere la mano, ¿cierto? No. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la diferencia también es importante dentro de la mano se necesita, ¿sí? Pero imagínense todos estos deditos iguales. No tendríamos el mismo agarre, tendríamos que hacer otras cosas, se dificultaría. Por eso somos diferentes y por eso en esta sociedad debería ser respetado que yo piense diferente al otro, pero eso no me hace una mejor ni una peor persona. Simplemente es un ser humano que tiene un punto de vista y que merece respeto, ¿sí? Porque cada uno cuenta cómo le va en la fiesta. ¿Mm? En comunicación, uno habla de emisor, receptor. Hoy muchos pueden decir, ay, mire esa señora casi que no se conecta. Bueno, empezar a decir muchísimas cosas. Yo puedo decir, ay, bueno, afortunadamente se conectaron, pero cada uno va a contar cómo vivió su experiencia. Somos seres que no vamos a poder contar la misma historia. De pronto, cuando cerremos ya este curso, van a decir algunos, bueno, ya por lo menos vamos a descansar los viernes. No vamos a ver a esta señora gritona que habla mucho. Otro va a decir, ay, entonces ahora con quién, a mí me gustaba participarle a la instructora. Y no falta la otra que dice, ay, menos mal porque yo ya estaba cansada de que todas las clases me llamaran. No, 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 no. Y uno con tantas cosas que hacer. Entonces, si ven que cada uno va a contar cómo va a vivir las cosas. Y eso mismo pasa dentro de la democracia. Y eso sería lo que nosotros deberíamos estar respetando en este momento, que afortunadamente no todos estamos viviendo ni estamos pensando de la misma forma. ¿Mm? Pero sí creo que todos queremos llegar a una misma, a un mismo punto, que Colombia esté bien, que nosotros como colombianos estemos bien y que la persona que llegue a liderar este barco piense no solamente en unos, sino en todos, que esto nos vaya a ayudar a la mayoría, porque es que ayudarnos a todos también va a ser un poco complicado, ¿sí? A algunos le irá mejor que a otros en este mandato, pero es cuestión de entender y de solidarizarse. ¿Mm? Pero esta es una de las cosas que más nos cuesta. ¿Listo? Quiero que revisemos la guía para que vean lo que vamos a tener que hacer, nuestra última evidencia. Esta última evidencia para mí es fácil, tiene varias cosas importantes que podemos trabajar. eh, Me dicen si ya la están viendo. Es que no estoy viendo aquí absolutamente nada. ¿La están viendo la guía o todavía no? Todavía no. No, profe, yo no. ¿Ahora sí o todavía no? Ya. Listo. Entonces, nuestra última evidencia se llama presentación. Aquí, eh, vamos a ver. Ani, buenas noches.
Ángela, ¿tú me puedes hacer un favor? Hola, profe, buenas noches a todos. Hola, Jani, ¿cómo estás? Señora, Jani. Bueno, Señora. Ángela, hágame un favor. ¿Estás viendo el cuadrito que está en la pantalla? sí, señora. ¿Me puedes ayudar a leer eso que está en el cuadrito, por favor? Bueno, sí, señora. Dice, el derecho de los pueblos y la solidaridad, promovido a partir de los 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Se relaciona con derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el desarrollo que permita una vida digna, los derechos del consumidor, el libre desarrollo de la personalidad. Muchísimas gracias. Por favor, tengamos en cuenta estos derechos porque en la última parte de la evidencia vamos a tener que trabajar con ellos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, a partir de esto, dice que vamos a participar en el encuentro online con este ser de luz en relación con las entidades territoriales responsables de la protección de los derechos de los pueblos, del trabajo y la naturaleza, que fueron entidades que nosotros vimos la semana pasada. Entonces, se acuerda que teníamos el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, que otras entidades vimos la semana pasada que nos ayudaban a proteger los derechos de los trabajadores, de las culturas y del medio ambiente. ¿Qué otras entidades estaban allá? ¿No se acuerdan? No me digan que esa plática se perdió. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que estábamos hablando del Ministerio del Medio Ambiente, de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, que eran diferentes entidades que nos podían ayudar con lo que estábamos haciendo. Después de eso, hay ciertos documentos sobre activismo judicial territorial, videos sobre los derechos de tercera generación, derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad que se encuentran en el componente formativo. Esto, lo que está ahí de activismo judicial y demás, fue lo primero que empezamos a ver, ¿sí? Y que estuvimos hablando, que Carlos me ayudó a diferenciar, eso fue lo que vimos. Y después hay un video de YouTube y a partir de ese video de YouTube, ustedes van a escribir, a contestar estas preguntas. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? Sin embargo, esto ya lo habíamos explicado tanto la semana pasada como esta. ¿Por qué consideran ustedes importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación de un medio ambiente y de este planeta? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? ¿Y cuáles son las cualidades observables de una persona que contribuye a una cultura de paz? ¿Listo? Eso es lo que tenemos que contestar. Y después dice, identifique los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial, es decir, los derechos que nos leyó su compañera y las alternativas respectivas. Identifique acciones que permitan de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en su territorio. Entonces aquí les voy a mostrar, pues para que nos quede un poquito más claro, yo me tomé el atrevimiento, permítanme
ver si esto me deja aquí. Yo no soy muy buena haciendo tablas en Word, entonces me tomé el atrevimiento de hacerla en Excel. Me sentía más cómoda, entonces aquí está mi presentación de Excel. Aquí están todos los derechos que leyó nuestra compañera. Entonces, por ejemplo, les voy a leer el que yo sé que definitivamente con el que cumplo perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a escoger un derecho. Yo voy a escoger el derecho al medio ambiente, que es el derecho al medio ambiente, vivir en entorno natural sano. Su instructora, ¿sí? Y aquí dice que escojamos una problemática. Esta que está aquí es la problemática de la contaminación por basuras en la calle y aceites que dañan las fuentes de agua, ¿cierto? Esa es una problemática que yo creo existe. Sin embargo, ¿qué puedo hacer yo ante esa problemática? ¿Sí? Yo no puedo decirle a todo el mundo no tire papelitos o esté pendiente de que la gente no vaya a tirar en la calle e ir recogiendo. Lo que yo sí puedo hacer para esa problemática es separar los residuos en mi casa, usar bolsas de tela y no arrojar jamás aceite usado por el sifón. Eso es lo que yo puedo hacer. Lo que me está pidiendo la evidencia es que yo coja uno de estos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el desarrollo digno es salud, educación, vivienda y empleo. ¿Qué problemática vi yo aquí? Estancamiento económico personal o falta de oportunidades laborales calificadas. Entonces, aprovechar cómo puedo solucionar desde Ivonne Romero o desde el área del aprendiz, aprovechar al máximo mi formación en el SENA, estudiando a conciencia para ser un gran profesional. Aquí lo que quiero que quede claro es qué puede hacer usted a partir de esos derechos para solucionar una problemática. Porque si yo le pregunto, por ejemplo, ¿a quién? Andrés, Señora, listo. Entonces resulta que acontece que vamos a hablar acerca de la paz, ¿sí? Usted se pararía, no sé, en la esquina a contarle a la gente por qué es importante la paz. ¿Lo uy, haría sí o no? Solo dígame si sí o si no. no, no. Listo. Perfecto. Entonces, cuando le empiezan a decir a uno, listo, es que el derecho a la paz es muy chévere. ¿Y qué haría usted? No, concientizar a la gente. Pero si yo sé que no soy capaz de sentarme a decirle a la gente, mire, es que la paz, usted sabe qué es, cómo la podemos manejar, ¿cierto? Porque no soy así, no tengo el tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer como Andrés para decir, voy a trabajar la paz? ¿Mm? Entonces, de pronto Andrés es un poco cascarrabia. ¿No han escuchado que tiene una voz así como toda gruesa, toda? Entonces, bajarle 3 rayitas, tratar de ser un poco más saludable. ¿Cierto, don Andrés? ¿O son impresiones mías? Sí, señora, tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Es igual de cascarrabias? No, 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 Mm. no, no, señora. Listo. Entonces, por ejemplo, la paz o el derecho a la paz es vivir sin violencia ni conflictos. La problemática que Andrés dijo, no, es que la intolerancia, los gritos o discusiones destructivas dentro del hogar. Entonces, una forma para contribuir nosotros con esa paz es controlar ese temperamento y resolver los desacuerdos familiares mediante el diálogo calmado, que algunas veces va a ser complicado, ¿sí? Pero se puede hacer. O la coexistencia pacífica, convivir respetando diferencias. Entonces, hay problemáticas de discriminación, comentarios ofensivos hacia vecinos o compañeros diferentes. Entonces, una de las cosas es tratar con respeto a todas las personas sin importar su orientación, su religión, su raza o del sitio donde ven. Claro, lo que tenemos que hacer con estos derechos, aquí les aclaro.
solamente tienen que coger 2 derechos. No tienen que coger más, ¿sí? Esa tabla, si ustedes quieren, yo se las paso como documento para que vean y puedan plasmar y me puedan decir qué harían ustedes. Si se dan cuenta, aquí dice muy general. Asistir, bueno, autodeterminación, decidir sobre su forma de gobierno, desarrollo y cultura. Apatía o falta de participación en las decisiones del barrio o en este momento en las decisiones de nuestro país. Entonces, asistir y votar conscientemente en las reuniones de la Junta de Acción Comunal o del conjunto. Y en este caso, poder decir, yo, Ivonne Romero, voy a votar conscientemente por el candidato que en este momento para la presidencia hace y que creo que cumple con lo que nuestro país necesita. Esa es una. Entonces yo puedo utilizar ese, puedo utilizar el del medio ambiente. Por ejemplo, su instructora, puedo decir que soy una despilfarradora de agua, pero es inconsciente. Ya probé que era inconsciente. Resulta que acontece que en las noches, cuando me voy a cepillar los dientes, yo tengo que, por ejemplo, este es el cepillo de dientes, ¿cierto? Entonces yo llego, le echo la crema, abro el grifo y lo mojo y tengo que tener el grifo abierto. Miren cuánta agua se desperdicia. Si yo cierro la llave del grifo, o sea, como que mi cerebro para y dice, ya terminó de lavarse la boca. Intenté varias veces hacerlo, conseguí un vasito, pero no es lo mismo. O sea, inconscientemente yo tengo que abrir la llave. Hice varias cosas para poderlo solucionar hasta que un día di con el chiste y me compré un cepillo eléctrico, muchachos. El cirilí del cepillo eléctrico hace que como que mi cerebro se calme y no necesita sentir que la llave está abierta. Esa fue una de las cosas que me ayudó a mí a minimizar el consumo de agua. Hay personas que tienen la costumbre que están lavando los platos y dejan la llave abierta y empiezan, lo limpian, dan y después le echan el jabón y así lo juegan y siempre la llave está abierta. ¿Alguno de ustedes les pasa eso o solamente a mí? Ay, solamente a mí. ¿Cómo me hacen quedar así? O sea, así de mal estoy. Y no les voy a decir lo que me pasó con mi vecina. Imagínense que eh, yo vivía en un apartamento y entonces encima, más o menos como a las 4 de la mañana, mi vecina se levantaba muy juiciosa. Yo sentía que abrían la ducha, bueno, seguía durmiendo y como faltando 5 para las 5, empezaba un taconeo, Dios mío, como si nunca en su vida le hubieran enseñado a taconear. Vea, esa señora duraba como 40, no mentiras, tampoco, pero para mí era una eternidad porque es que yo no tenía que madrugar. Y usted a las 5 de la mañana, en un climita frío con ganas de dormir, o sea, eso es pecado, por Dios que sí. ¿Mm? Y en ciertos momentos como que a usted se le olvida la sana convivencia. Vea, yo estaba que le recordaba a esa señora a la mamá. Claro que eso no pasa aquí, pasa en otros universos, ¿no? Pero ahí también es cómo yo le puedo decir a la señora que está en su apartamento, que cree que no le está generando a nadie ningún inconveniente, decirle, mire, por favor, ¿le parece si se pone los zapatos cuando ya se vaya ahí y con eso me deja dormir a mí media hora más? ¿Mm? Eso también es sana convivencia. Es como yo desde lo personal puedo llegar a solucionar. Hasta aquí, claro lo que tenemos que hacer. Sí, profe, por mi parte sí. Sí, señora. Listo. Carelis. Carelis. Carelis no está. Yani, Aquí estoy, profe.
Cuénteme qué tenemos que hacer, qué es lo que hay que entregar No, que yo no le profe, si entendí a la instructora. yo llegué re tarde, entonces me O sea que toca somos dos cogerlo, perdidas. me toca cogerlo por donde va el hilo y después preguntarle a mis compañeros o poder volver a ver la clase. Ok, entonces estamos perdidas las dos. Ah, pues más chica. No. Bueno, le tocó a Liliana. Liliana, usted sí sabe qué hay que hacer. Lo que pasa es que yo no le entendía a la instructora y ya ni llegó tarde. No, profe, preciso me estaba hablando mi pareja. Que tampoco sabe qué hay que hacer. Ah, hijo de madre. Pues Estefanía, a usted le tocó explicarnos porque la verdad yo no entiendo. Profe, debemos responder las preguntas que hay ahí, ¿cierto? Relacionado pues al video que hay en el link que nos compartieron en la guía. Y también escoger dos derechos que se encuentran en el recuadro y buscarle una problemática y una solución. Pero venga, esa problemática es de qué. Es que yo no entiendo ahí, Estefanía. Pues dependiendo del derecho que uno elija, hablarlo como en términos personales, como cómo lo aplicaría uno o cómo le daría una solución a esa problemática que se está viviendo, dependiendo del derecho que uno elija, ya sea la Ujú. parte tecnológica, el medio ambiente, y Al ya. que uno quiera. Sí, son dos, no. Si al que Pues uno yo no quiera. sé, lo que pasa es que yo no entendí ese pedacito. ¿Y tengo que darle solución o solamente digo que estoy en problema ya? No, se le debe dar el significado de lo que obviamente corresponde a ese derecho. De ese derecho sacarle la problemática, qué problemática se está viviendo actualmente relacionado pues a dicho derecho, valga la redundancia, y se le da la solución a esa problemática, Pero es la solución que cualquiera le pueda dar o que o que uno le da. la Que que esa uno le señora da, habla tan enredado que yo no le la que uno entendí. le daría, la que uno le daría Ah, a esa problemática. ah. Andrés, ¿a usted le quedó claro? Sí, señora, pues es como elegir lo que dice mi compañera con el Excel, pues digamos que hacer las dos problemáticas y darle solución a dos de lo que hay ahí, como paz y todo eso. Perfecto. Ahí me Entonces vamos, defiendo. perfecto. Entonces, para eh, calmarle las dudas a Yanni, que no llegó tan temprano, pero que está aquí con nosotros, a mí que pues no me ha quedado como tan clara la guía, y como para hacer un repaso para las personas que están acá, entonces retoma. ¿Cuál es la evidencia que tenemos que presentar? El taller. El taller está dividido en varias cosas. Entonces aquí hay unos derechos que son con los que se va a responder esta última pregunta, ¿cierto? Y esta pregunta que es la vamos a responder según este video. A partir de este video, nosotros vamos a contestar eso, ¿cierto? Entonces, en el taller, ¿qué debe haber? Las respuestas de esto y vamos a identificar los problemas que se viven en un entorno social. Es decir, voy a escoger uno de estos derechos, ¿sí? Debo saber qué es el derecho como para poderlo entender. A partir de ahí, voy a ver una problemática que se vea de ese derecho y cómo yo, Ivonne Romero, bueno, en mi caso, ¿no? Ustedes no son Ivonne Romero, pero cómo desde ustedes pueden llegar a solucionar en su entorno ese problema. O sea, no vamos a hablar vamos a concientizar, vamos a mostrarle la ley, ¿sí? Porque muchas de las personas que estamos aquí no lo vamos a hacer. Son cosas que en realidad usted quiera y pueda hacer dentro para colaborar con esos derechos. Entonces, hasta aquí, ya me le quedó un poquito más clarito. Me quedó muy claro, profe. Perfecto lo que tenemos que entregar. Sí, señora, muchas gracias. Si ve que vale la pena decir que uno no entiende, es que no ve que yo también estaba perdida. Y quedarse, porque realmente yo dije, ¿será que sí alcanzo? ¿Será que no alcanzo? Bueno, me quedé, pero después dije, ay, no, mejor hubiera esperado y no me hubiera conectado. Así que sí, vale. Si ve, es que la otra cuestión, y ya como para cerrar esto,
Muchachos, no duden en preguntar, ¿sí? La misión del instructor no es solamente calificarles unas evidencias, es que entendamos qué es lo que vamos a entregar, cuál es la finalidad de lo que estamos viendo, ¿sí? Si ustedes quieren, les adjunto mi documento de Excel para que tengan pues como las definiciones como las tomé yo de una forma clara para que sean un poco más entendibles, aclarando que ahí yo coloqué una problemática que para mí es, es como importante, ¿sí? Y que creo que yo podría solucionar. Ustedes podrían utilizar otras problemáticas. Pero entonces, para los ejemplos, necesitaríamos dos problemáticas, ¿m? Entonces, dos derechos, dos problemáticas y cómo ustedes, como seres humanos, pueden solucionar. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ganas de volverme a ver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué tiempo sería la entrega? Listo. Entonces ya vamos a hablar de la entrega. La entrega sería para dentro de 8 días, Carlitos. Estamos hablando de que hoy estamos a 19. El próximo 26 de mayo, 26 de mayo, hágame el favor, 26 de junio, ¿sí? Es la entrega máxima para esta evidencia. Y en ese momento cerraríamos derechos fundamentales para el trabajo. La próxima semana se conectan las personas en las cuales no hayan podido subir evidencias o estén debiendo, que no les haya calificado algunas cosas, que estén de y que no hayan podido, ¿sí? Cambiar la evidencia y demás. De resto, los demás, fue un placer, me encantó escucharlos porque a la que vieron fue a mí. ¿M? Y pues nada, fue un placer haberlos tenido como aprendices. Profe, otra cosita, pues para Cuéntenme. complementar también hay en la que dice que es una presentación en PowerPoint y tienes unas especificaciones. Dentro Entonces, de, y como habíamos hablado, Carlos, eh, esta evidencia la entregamos como un trabajo, ¿sí? Para que, o sea, como un estilo documento en Word, ¿sí? Usted lo hace, juiciosito, contesta sus preguntas, hace el derecho, la problemática y su solución, como si fuera un documento, como si me estuviera entregando un trabajo en Word, ¿sí? Si quieren, si me quieren hacer la presentación, ustedes deciden. Pero para mí es muchísimo más fácil que hagan el documento con portada, ¿sí? Porque su instructora es divina, pero no adivina. Entonces ya ustedes me dirán, ¿nos quedamos con la presentación o nos quedamos con el documento de Word? Yo opino que el documento, chicos, es Es más mejor el documento Word. fácil. Así es. Pero Es más entonces rápido bien y queda mejor organizado. presentadito, Sí, señora. con portada y todo, Sí, señora. y Sí, diciendo señora. Profe, una pregunta. una respuesta, Estefanía. Yo lo podría entregar en PDF. Pues convierto el documento en PDF como normal. Porque es que yo no manejo el Word por el mismo tema que yo le expliqué ahorita que tengo un Sí, no, problemita no, con el no, o computador. sea, el decir es que sea un Word, o sea, usted me lo puede entregar en PDF o me lo pueden convertir en PDF, no hay problema, pero que sea un documento, ¿sí? Listo, profe. Sí, es a lo que me refiero, pero pues que sea un documento que tenga portada, que digan quiénes son ustedes, si utilizaron bibliografía, que la coloquen, algo digno de admirar. Y no que me las dejen como algunos me han dejado sus evidencias sin ponerle el nombre. Me voy a comprar una bola de cristal a nombre de algunos de aquí. ¿En serio que sí? Entonces, claro lo que tenemos que hacer y lo que vamos a presentar. Sí, señora. sí, Sí, señora. Perfecto, perfecto. Entonces, en este momento
Detengo la grabación. Les agradezco a cada uno